Si eres enfermo renal y en alguna ocasión te has planteado o alguien te ha dicho de hacer una dieta keto o dieta cetogénica, voy a intentar explicarte en este vídeo algunos riesgos que debes de conocer antes de plantearte. Para explicároslo voy a poneros un ejemplo de un caso clínico de un paciente que tuve en la consulta hace no mucho tiempo. Se trata de un varón de unos 60 años que tiene una insuficiencia renal crónica, estadio 3A, con un filtrado en torno a 45 y que tiene además un poquito de proteinuria, unos 300 miligramos de albuminuria en primera micción. Este paciente tiene enfermedad renal como consecuencia de que le quitaron un riñón hace varios años y tras la nefrectomía desarrolló algo de insuficiencia renal. Además es un paciente con hipertensión crónica y desde hace algún tiempo se le había diagnosticado prediabetes en base a unos valores en el límite de hemoglobina glicada, en torno a 6,3, 6,2 aproximadamente. Este paciente, cuando yo lo veo en la consulta, comienzo a hacerle algunas modificaciones del tratamiento para intentar mejorar y frenar la progresión de su enfermedad renal. En este caso le ajustamos el tratamiento antihipertensivo, le pusimos una medicación que se llama Ramipril, que es un antihipertensivo que tiene además efecto antiproteinúrico y frenador de la progresión renal, y por otro lado le suspendimos la metformina que él tomaba previamente para en su lugar introducir dapaglifosina, que es un medicamento que también tiene efecto antiproteinúrico y también es un modificador de la evolución de la enfermedad renal crónica. En esta situación, que el paciente se encontraba estable y con sus parámetros bien controlados, hace un viaje, permanece varios meses fuera del país y a su regreso a nuestra consulta viene comentándonos que ha acudido a otro médico en otro país donde este médico le dice que le va a proponer hacer una dieta keto para curarle, entre comillas, su diabetes y pues que se tenga que liberar de los medicamentos para el azúcar. En este contexto, el paciente empieza a hacer una dieta en la que, pues, por poneros un ejemplo, desayunaba 4 huevos diarios, comía grandes cantidades de carne de res y de panceta. Os podéis imaginar el susto que me llevé cuando vi los siguientes análisis, donde aparecen unos valores de creatinina mucho más elevados que los suyos. Él habitualmente tenía creatinina en torno a 1,5, ahora nos llega con una creatinina de 2,5 y una caída muy importante del filtrado glomerular. Al mismo tiempo, hay un aumento muy importante de los valores de colesterol total que ascendían hasta 350, con un LDL en torno a 200. Y es que las dietas keto no son las más adecuadas para los enfermos renales, porque en estas dietas lo que se hace habitualmente es indicarse una gran cantidad de grasas, generalmente grasas saludables, y de ciertos alimentos que suelen tener una gran cantidad de proteínas para minimizar el uso de hidratos de carbono. Estas dietas se utilizan a veces en algunos pacientes diabéticos o gente con sobrepeso para intentar adelgazar y puede tener algunos beneficios en personas sanas o en personas seleccionadas. Pero en el enfermo renal este tipo de alimentación puede ser peligrosa. En primer lugar, el exceso de proteína que suelen contener este tipo de dietas por el tipo de carnes que se utilizan puede ser contraproducente para la progresión de la enfermedad renal crónica. En nuestro paciente hubo una caída muy importante del filtrado. Es verdad que a veces esa caída del filtrado puede estar un poquito artefactada porque cuando hacemos una dieta muy carnívora, automáticamente los valores de creatinina en sangre aumentan y quizás eso no es del todo valorable, pero el exceso de proteína está demostrado que acelera la progresión de la insuficiencia renal crónica. Por otro lado, este consumo tan importante de grasas en muchos pacientes lo que conduce es a incrementos importantes del colesterol en sangre. Y esto en los enfermos renales puede ser muy peligroso porque en la enfermedad renal crónica el metabolismo y la oxidación del colesterol está totalmente alterado porque existe inflamación crónica en el endotelio vascular. En estos casos, los enfermos renales necesitan tener cifras de colesterol muy bajitas para minimizar el riesgo de cardiopatía isquémica y de eventos cardiovasculares a otros niveles, enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular, por lo que no podemos hacer dietas en las cuales el colesterol se dispare de esta manera. Otro riesgo añadido de la dieta cetogénica es si el paciente está recibiendo una medicación nefroprotectora como puede ser la dapaglifosina, empaglifosina o canaglifosina. Estos 3 medicamentos son fármacos que se están utilizando de forma masiva en el tratamiento de la diabetes,
de la enfermedad renal crónica y de la insuficiencia cardíaca. Por si os lo preguntáis, el ruido que habéis oído de fondo es mi gato, que se ha vuelto loco y ha querido intervenir en el vídeo. Pero bueno, dicho esto, seguimos. Otro riesgo adicional de las dietas cetogénicas, las dietas keto, en pacientes que toman estos medicamentos que os acabo de mencionar, es que se aumenta de forma importante el riesgo de una cosa que se denomina cetoacidosis normoglucémica. Esto es una complicación muy grave que puede suceder en personas que toman este tipo de medicamentos y se someten a ciertas situaciones, como puede ser el ayuno prolongado, un ingreso hospitalario en algún tipo de intervención quirúrgica que nos obliga a estar en ayunas, o en el contexto de enfermedades críticas donde estos medicamentos se suele recomendar suspenderlos transitoriamente. Si hacemos una dieta cetogénica, estamos aumentando mucho el riesgo de que estos medicamentos desarrollen esa complicación que es la cetoacidosis. La cetoacidosis no es más que un aumento muy brusco de cetoácidos en nuestra sangre que pueden condicionar un empeoramiento del estado general muy marcado, con mal estado general, náuseas, vómitos, dolor abdominal. En algunos casos puede haber aumento de la frecuencia respiratoria e incluso alteración del estado de conciencia. Fijaros si es una complicación grave que en algunos casos raros, pero que alguno hemos tenido en el hospital, se puede hacer necesario someter al paciente a una sesión de diálisis para eliminar todos esos ácidos que se están produciendo. El tratamiento de la cetoacidosis normoglucémica habitualmente es tratar al paciente con glucosa intravenosa y perfusión de insulina. Así que en conclusión, si eres un enfermo renal y tienes mucho interés en hacer una dieta cetogénica o dieta keto, mi consejo es que lo consultes primero con tu nefrólogo para que te dé el visto bueno o una supervisión adecuada, porque estas dietas en enfermos renales requieren una monitorización muy estrecha. Por otro lado, tendrías que disponer de un nutricionista que sepa manejar adecuadamente este tipo de dietas y que sepa adaptarlas a los enfermos renales. De lo contrario, puede haber grandes desastres en tu insuficiencia renal crónica. Finalmente, si estás tomando alguno de estos medicamentos glucosúricos que os he mencionado antes, como dapagliflozina, empagliflozina o canagliflozina, mi recomendación personal es que evitéis este tipo de dieta. Por dos motivos. Por un lado, porque podéis aumentar el riesgo de esa cetoacidosis tan peligrosa que os he comentado, y por otro lado, porque si queréis hacer esa dieta habrá que suspender este tipo de medicamentos y vais a perder todos los beneficios a nivel renal que este tipo de fármacos os pueden ofrecer para frenar la progresión de la insuficiencia renal. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda y si os gusta el contenido del canal no os olvidéis de suscribiros y de darle like. ¡Hasta luego!